gracias a todos los congresistas que han contribuido a que en la Comisión Agraria no solamente se debata el proyecto de ley 025, sino también otras iniciativas. Yo creo que en aras de buscar consensos en una tierra como esta, Cajamarca, la cual saludo, tierra también de mis ancestros, de mis padres, abuelos, etcétera, creo que es fundamental que encontremos un consenso, pero que también, más allá de la declaratoria de emergencia, también ofrezcamos a las mujeres luchadoras de organizaciones como las Ollas Comunes, entre otras, puedan realmente ver una realidad detrás de esta declaratoria y que no quede solamente en papel o no quede solamente en proyecto declarativo. Es por ello, Presidenta, que yo quisiera exponer algunos puntos y al final también plantear un texto sustitutorio para añadir un artículo a el dictamen final de la Comisión Agraria que se acaba de exponer. En primer lugar, reconocer que mi proyecto de ley, el 025, recoge en realidad el proyecto de ley número 7821-2020, que fue el proyecto de ley planteado por la excongresista y ahora premier Mirta Vázquez, para reconocer la emergencia, pero también, ojo, para autorizar mecanismos de respuesta inmediata y temporal para enfrentar dicha emergencia. Es ahí donde creo que está uno de los puntos más importantes de este proyecto de ley que ahora ha sido acumulado y que espero también se apruebe con las correcciones que más adelante planteo. En ese sentido, la declaración de la emergencia alimentaria podría promover, si es que esto es considerado, respuestas urgentes de acuerdo a la naturaleza del problema que vive el país y que evidencia la necesidad de una declaración de emergencia alimentaria. Evidentemente también con este proyecto se promovería el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas autoorganizadas, como lo son, por ejemplo, en Lima, las Ollas Comunes, que han vuelto a surgir en el contexto de la pandemia y que buscan garantizar el acceso de alimentos de la población en situación de inseguridad alimentaria en nuestro país. Lo que también propone inicialmente el proyecto de ley 025 es la creación de un Comando Nacional de Respuesta frente a la emergencia alimentaria para implementar un trabajo coordinado y especializado en diferentes instituciones y niveles de gobierno. Hablamos, por ejemplo, de INDECI, hablamos del MIDIS, hablamos de gobiernos locales. ¿Para qué? Para que ellos realicen acciones de verdad, reacciones concretas de apoyo alimentario, no solamente por la pandemia, por desastres naturales, sino también en general ante la escasez de alimentos y en situaciones de extrema necesidad. Sobre todo por razones económicas y sanitarias, Presidenta. ¿Por qué es importante esta declaratoria? Considero que la crisis sanitaria debido al COVID se ha convertido también en una crisis alimentaria y solamente para mencionar datos del INEGI, en el año 2020 la pobreza monetaria aumentó casi en 10 puntos porcentuales, 30.1% de pobres monetarios en nuestro país. Y este aumento estaría asociado a la paralización de la mayoría de las actividades económicas. En abril del 2020, el IEP también publicó una encuesta en la que mostraba que el 51% había indicado tener más miedo al hambre que al COVID. Y esa es una realidad que ha llevado a que recojamos nuevamente ese proyecto y lo planteamos. Las Ollas Comunes, con las que también se ha consensuado este proyecto de ley, constituyen una respuesta solidaria y autoorganizada, pero necesitan de un respaldo real. Para hablar, en caso de la red de ollas comunes de Lima, solamente esta red tiene un registro de 2.500 ollas en Lima metropolitana y alimentan aproximadamente a 250.000 familias a nivel nacional. Se han desarrollado también ollas comunes en Arequipa, Huancayo, Trujillo, Cusco y Pasco. Para terminar, y dada la importancia de este proyecto de ley, Presidenta, yo plantearía el siguiente texto sustitutorio, dado que ya se habían planteado espacios como por ejemplo la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se aprobó por Decreto Supremo 102-2012 y que al día de hoy ya no funciona. Para poder mantener organizaciones o espacios como esta Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria, planteo que al texto de la Comisión Agraria se agregue un artículo adicional, el texto sustitutorio se lo voy a hacer llegar, y que diga lo siguiente: artículo 3, fortalecimiento de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Encárguese a la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada mediante Decreto Supremo 102-2012, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que realice las coordinaciones con las instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil para la implementación de respuestas inmediatas para hacer frente a la emergencia alimentaria y a la campaña agrícola 2021-2022. Como ustedes saben y habrán revisado, el proyecto de ley 025 tenía 6 artículos. En la acumulación se redujo a 2. Este artículo tercero busca que al menos
el proyecto de ley que inicialmente se planteó no pierda su esencia y no solo sea declarativo, sino tenga este espacio de articulación y fortalecimiento, y espero también sea considerado por quienes han estado en la Comisión Agraria en esta discusión y por el Pleno aquí presente.